Vamos a ubicarnos en el Proverbio 26. Ya estamos llegando al final de esta larga serie de estudio de Proverbios 26, del libro de Proverbios. Hoy vamos a ver o a comenzar el estudio del capítulo 26, Proverbios 26. Vamos a enfocarnos en los primeros 12 versículos. Vamos a leer los versículos 1 al 12 en este momento. Dice la palabra de Dios: Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Oremos. Bendito Dios, gracias por la bendición que nos das de reunirnos en la semana, porque estamos como iglesia, Señor, venimos a honrarte, a buscar tu presencia por medio de la oración. Pedimos tu gracia, tu ayuda, Señor, para que este tiempo de reflexión en tu bendita palabra sea de edificación para nuestras almas, que tú seas glorificado. Bendice a los hermanos que puedan estar en camino para acá, Señor, guarda de sus pasos. Aquellos, Señor, que teniendo la posibilidad y no han hecho el esfuerzo, te pido que los redargullas de su pecado, que entiendan la importancia de la oración corporativa, de disciplinarse para orar junto con la iglesia por el bien de sus propias almas, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos tu bendición y tu asistencia por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los temores que más tienen las personas hoy en día, y bueno, seguramente en muchas épocas de la historia de la humanidad, es el bendito ¿qué dirán? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí? Si no hago esto, ¿qué van a decir las otras personas? Si no hago aquello, ¿qué irán a opinar de mí? No, tengo que hacerlo entonces. Hermanos, nadie en su sano juicio quiere dejar una mala impresión a las personas. Es así. Nadie quiere caer mal, nadie quiere dar una mala imagen, ¿verdad?, ante otros. Sobre todo si se trata de personas que tienen influencia, que tienen poder, que tienen riquezas, qué sé yo. Una de las cosas del por qué ellos tienen tanto temor de caer bien, sobre todo personas de importancia, es porque de esa imagen que ellos dan, van a recibir el trato. Si doy una mala imagen, me van a tratar según la imagen que yo voy a dar. Y eso es precisamente lo que hacen los seres humanos, solamente se enfocan en dar una buena imagen y no se enfocan en el corazón. Se enfocan más en las apariencias, pero no en el corazón, no en el carácter. La razón es porque esta pregunta, ¿qué irán a pensar los demás de mí? Por lo general no lo hacemos en relación con Dios. ¿Qué irá a pensar Dios de mí?
Eso trata más el carácter, el corazón, que simplemente las cosas externas. Proverbios 26 es un proverbio que está lleno de símiles. Símiles es una forma literaria donde se hacen comparaciones. Comparaciones para que nosotros podamos aprender algo allí. ¿Cuál es la intención de estas comparaciones? En primer lugar, Proverbios 26 está para darnos una idea de lo que piensa Dios de aquellos que lo desechan. ¿Qué opina Dios? Es una radiografía, por así decirlo, de cómo Dios ve más allá de la apariencia. ¿Cuáles son los huesos de esa persona? ¿Sí? Él ve la realidad de esa persona, lo que realmente está pasando dentro de su corazón. Y el Proverbio 26, con estos símiles, con estas comparaciones, entonces el proverbista está diciéndonos, bueno, esto es lo que está opinando Dios. Así lo ve Dios. De esta manera lo ve Dios a esa persona, aquel que ha dejado su ley. Toda esta sección que he leído desde el versículo 1 hasta el versículo 12 tiene que ver con un personaje, el necio. Se repite en varias ocasiones, el necio. Así es el necio. Tal como, así es el necio. Eso lo vamos a ver en los primeros 12 versículos. Pero también nos habla de cómo ve Dios al perezoso. Es otra expresión de pecado de las personas. Esos son los versículos 13 al 16. 13 al 16, cómo Dios ve a los perezosos. Y en tercer lugar, la visión que Dios tiene en cuanto a los chismosos. Son tres pecados, tres personajes que ejemplifican tres pecados de los impíos. La necedad, la pereza o los perezosos y los chismosos. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué opina Dios? ¿Cómo los está viendo verdaderamente? Y nos da unas similitudes para que tengamos nosotros entonces una idea de cómo Él opina. En este caso, ¿cómo opina Dios de los necios? ¿Quiénes son los necios? Los necios son aquellos que han desechado la ley de Dios. Proverbios 1:7, recordemos, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esos son los insensatos. Esos son los que realmente son necios. ¿Quién es el necio? Proverbios 23:9. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Ese es el necio, el que desecha, el que menosprecia, el que no toma en cuenta la prudencia, la sabiduría, las razones de Dios. ¿Cómo ve Dios a una persona de esa manera? Entonces, en primer lugar, estos símiles tienen que ver para darnos un panorama a nosotros mismos de cómo Dios ve a esas personas y que nosotros podamos ver a esas personas como Dios las ve. Y en segundo lugar, estos símiles nos ayudan o nos dan una guía de cómo debemos tratar con esas personas. Ya que Dios los ve así y ya que nosotros debemos verlos como Dios los ve, entonces eso exige una respuesta, eso exige una forma de tratar con estas personas. Así que esto nos va a servir para tener cuidado, para saber qué vamos a esperar de estas personas. En este caso, el necio, el perezoso y el chismoso. Hoy solamente nos vamos a concentrar con los primeros 12 versículos, como dije, en el necio. Con el favor del Señor, si Dios así quiere, si Dios así lo permite, nos concentraremos en los versículos 13 en adelante la semana que viene. Vamos entonces a ver, y este es el título de este sermón, la visión y el trato que pide Dios contra el impío, en este caso, el necio. La visión y el trato que Dios pide. Dios nos exige una forma de tratar al impío. La visión y el trato que Dios pide contra el impío, primera parte, el necio.
Vamos a leer versículos 1, Proverbios 26, 1 al 3. Dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. En los primeros versículos vamos a ver todo lo que va, en estos primeros versículos nos dice realmente toda la visión que Dios tiene de los necios y que lo va a expandir hasta el versículo 12, pero los primeros 3 versículos nos dan un panorama general. En primer lugar, nos dan un mandato. ¿Cuál es el mandato de Dios con los necios, con aquellos que desprecian la ley de Dios, con aquellos que desechan los consejos de sabiduría del Señor? Dice el versículo 1, igual se repite en el versículo 8. Versículo 1. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Versículo 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. ¿Para qué sirven las piedras en la honda? ¿Sí recuerdan que David mató con una moto a Goliat, ¿verdad? Con una honda. No, la honda es esa funda, ¿no? Esa no es la marca Honda. La honda, ¿verdad? Ese instrumento que servía para lanzar con fuerza las piedras, sí. Para eso sirven las hondas. Bueno, aquí dice, como quien liga la piedra en la honda. O sea, es inútil. No estás haciendo nada, no estás haciendo algo de lo que se debería hacer. La honda es para lanzar la piedra, no para dejar la piedra en la honda. Pero el versículo 1 dice también, miren, todas estas palabras comienzan con la palabra como, porque está haciendo similitudes. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Cuando se habla de que no conviene, tiene que ver con no es apropiado, no es conveniente, no es favorable, no va a hacer ningún bien. Al contrario, es dañino, es pernicioso. Imagínese a alguien que está cultivando en el tiempo que debe cultivar, pero de repente le llega el invierno. Entonces, ¿la lluvia es buena? Sí, pero en un tiempo, no todo el año, no para siempre. Necesitamos tiempo para sembrar y tiempo para cegar. Entonces, cuando vienen las lluvias en tiempo de la siega, en vez de que sea una lluvia buena, la lluvia entonces lo que hace es torcer, distorsionar, dañar todo el cultivo. No le es beneficioso para el agricultor. Lo mismo ocurre con el verano, aunque a muchos les gusta es que no haya verano. Pero dice, no es apropiado, no compagina, no hay una correspondencia. Lo mismo ocurre cuando le damos importancia, cuando no, la palabra sería, cuando no detenemos la necedad, sino que más bien aupamos la necedad, aplaudimos la necedad, reconocemos a esa persona como algo que fuera espectacular. Es como si le dieran el Grammy a un hombre que no hace música. No sé si han visto algo así. ¿Sí? No conviene. Esto no tiene sentido. Así está el mundo, hermanos. Así está el mundo. A alguien que no cante le dan un Grammy, un premio del mejor cantante. Entonces, no conviene eso, porque está distorsionando lo demás. Está dañando lo que significa la honra. Él es esa persona, un necio, no le conviene que lo honren porque no es digno de honra.
Esto significa que los hombres, no significa que no podemos reconocer a los hombres, honrar una personalidad, eso no significa eso. Pero si esta persona realmente ha vivido a espaldas de Dios de una manera necia, de una manera insensata, lo mejor es, bueno, yo puedo reconocer cosas, pero a la persona yo debo distinguirlo de aquellas cosas que pudo haber hecho, aunque sean buenas. No hay que alentarlo, no hay que reconocerlo, no hay que levantarlo, porque le estamos haciendo un daño a él y estamos haciendo un daño a los demás. Entonces, el primer mandamiento con estos símiles, ¿cuál es el mandamiento que se nos da? No honres al necio. No sigas al necio. No aplaudas al necio. No glorifiques al necio. No lo exaltes. Y luego nos va a dar las razones del por qué no debemos hacer eso. También con otros símiles. ¿Por qué no debemos hacer? ¿Por qué no conviene? ¿Cuál es la razón? Bueno, el Señor condescendientemente nos da las razones del por qué debemos abstenernos de estar levantando este tipo de personas. Versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La primera razón nos habla de que él tiene la maldición de Dios. Ahora, hay dos maneras de interpretar este versículo. Unos lo interpretan diciendo, bueno, recuerden que está hablando el proverbista, ¿cierto? La mente del proverbista probablemente está diciendo, no entiende que su necedad tiene una causa. Es decir, su necedad no es fortuita, no es que de repente se comporta como un necio, sino así como la golondrina que va de un lado a otro, hay una causa del por qué anda por ahí merodeando, anda por allí buscando quién sabe qué cosa, ¿verdad? Para su nido. Así es el necio. La maldición, ¿verdad? Porque el necio tiene una maldición de Dios. Ha desechado a Dios, tiene una maldición. Entonces, ¿cómo vamos a upar, a levantar a alguien que ya tiene una maldición de Dios? Eso es una forma de interpretar el versículo. Pero la otra forma que muchos eruditos, muchos comentaristas entienden este versículo es la forma en cómo ellos se expresan. Cómo los necios se expresan, que por lo general cuando no se les honra, entonces denigran a los demás y hasta pueden maldecir a los demás. Entonces el proverbista dice, esas bendiciones no tienen ningún efecto. Eso es como las golondrinas que van para aquí y para allá, pero eso no hace nada. Quien maldice verdaderamente es el Señor, ¿verdad? Quien maldice verdaderamente es Dios. Ya estamos en un mundo que está maldito por Dios, por medio de la caída. Entonces, esta forma en cómo ellos se expresan de las otras personas para causar temor y para que en vez de rechazarlos, más bien los acepten, entonces no tengas esa presión de los necios cuando te maldigan porque no los estás honrando. Entonces, aparentemente eso es lo que significa este versículo. No pierdas cuidado aunque él te maldiga porque no lo estás honrando. No pierdas cuidado. Esa maldición no se va a posar. Esa maldición no va a estar allí. Esa maldición es como esas aves que van por aquí y para allá, pero no tienen ningún tipo de efecto. Versículo 3. Entonces, la primera razón es no caigas en esa presión. Ellos pueden presionarte, ellos pueden tratarte mal como una especie de maldición. Pueden maldecir solamente porque no lo estás honrando. Esa es la primera razón. La segunda razón, por sus motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de él? Versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Qué mueve al caballo cuando se le da con el látigo? ¿Qué mueve al asno cuando se le da con el cabestro? ¿Qué mueve a los hombres, de alguna manera necios, a hacer lo que se espera que hagan cuando están pasando en momentos difíciles?
Cuando están pasando en momentos difíciles, ahí se acuerdan de Dios. Cuando reciben una disciplina de Dios, ahí sí se mueven supuestamente para Dios. Pero cuando las cosas están bien, se quedan sin hacer nada de lo que Dios dice que se haga. Entonces estas personas se mueven en el ámbito espiritual, digamos, en el ámbito cristiano, solamente cuando están en problemas. Entonces esta es una persona que realmente no es sincera. Sus motivaciones no son agradar a Dios, sus motivaciones es huir de cualquier sufrimiento. Entonces, ¿por qué no debemos honrar a estas personas? Porque estas personas no quieren honrar a Dios verdaderamente. Y si buscan honrar a Dios, lo hacen simplemente para su propio beneficio, pero no para la gloria de Dios. Buscan a Dios por cierto momento, pero ya no. Mientras no se les pegue, mientras el Señor no los discipline, estas personas quedan así. Y nos preguntamos, ¿así será nuestras vidas? Como decían los discípulos cuando el Señor dijo, el que está conmigo es el que me va a entregar. Los discípulos, seré yo, Señor. Así debemos ver nosotros. Si nosotros también hemos andado en necedad, si nos hemos movido solo a punta de palo de Dios. ¿Me explico? Si solamente estamos buscando a Dios porque ahora tenemos una situación difícil, ahora vamos a Él. Nos estamos comportando como necios. Que el Señor nos guarde, ¿sí? Esas son motivaciones del necio, del por qué se puede mover para algo bueno, si es para algo bueno. Versículo, estamos en unos símiles que nos ayudan a entender las razones del por qué no debemos honrar a los necios. Vamos a obviar los versículos 4 y 5 porque nos va a dar un mandato expreso. El mandato expreso, pero lo vamos a ver al final. Pero seguimos con los versículos 6 en adelante. Otra razón. Como el que corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Es como la persona, imagínese una persona que corta su pie y luego dice, wow, estoy sufriendo. ¿Qué ha pasado? Pero tú mismo lo hiciste. Bueno, así es cuando tú pones tu confianza en el necio. Tú mismo vas a beber de ese daño. Es como que tú mismo te hubieses cortado los pies. Es el que pone la confianza. Es entonces poner la confianza. Honrar al necio es como si tú lo colocaras en un lugar alto donde tú le das confianza. Vas a beber el propio daño. Versículo 7. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Note que está diciendo, así es él. No dice el falso proverbio, el mal proverbio, el distorsionado proverbio. Dice, así es el proverbio. Pueden conocer de la Biblia, pueden decir versículos, pueden conocer Biblia, pero eso no les hace ningún efecto a sus corazones. Son inútiles en sus bocas. Es como aquella persona que les dice a sus hijos que no fumen, que les dice que no deben decir groserías, pero esa persona fuma y dice groserías. Pero ustedes no. Pero si sabe que eso es malo, ¿por qué lo practica él? Entonces es inútil, es un inmoral cuando busca reprender a los otros, incluso con la palabra de Dios, pero esta persona no lo pone en práctica en su vida. Es inútil esa palabra. Todos se dan cuenta. Entonces, ¿por qué no debemos honrarlo? Para que no se crea que realmente sabe, porque el que cree que sabe, pero no practica, realmente no sabe la palabra. No la vive. Esas son las razones. Versículo 9. Espinas hincadas en mano del embriagado. Versículo 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Ya lo había leído, ¿verdad? Leí mal. Bueno, igual, tal es el proverbio en la boca de los necios. Es decir, como si una persona
¿Qué pasa con un embriagado? Es una persona que no siente nada, está fuera de sus facultades, ¿sí? Y es como que esa persona apriete, ¿verdad? Un cactus, por así decirlo, sí. Esta persona, por estar en estado de embriaguez, ¿verdad? Piensa que no le está pasando nada, pero se está dañando muchísimo. Lo mismo pasa con el necio. ¿Qué hace el necio? Puede proferir palabras a otra persona, pero va a pasar como en el versículo 7. Esa persona, esos proverbios son inútiles para otras personas porque son inútiles para él. No hacen nada a las otras personas, sino que más bien lo están condenando a sí mismo. Se está condenando. Como Cristo le decía a los fariseos, Pablo le decía en Romanos, tú que dices que no debes adulterar, adulteras. Tú que dices que no debes hacer esto, tú lo haces. Entonces una persona que sabe de la Biblia, sabe de la palabra de Dios, no la pone en práctica, se está condenando más. O sea, su aflicción va a ser más fuerte en el día del juicio. Versículo 10. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Es el mismo principio de confiar en un necio. Que tú confíes en un necio. Es como que tú, ¿verdad? Siendo un arquero, como arquero que a todos hiere, es el que toma sueldo insensatos. Esta persona también te va a lastimar a ti. Miren lo peligroso que es relacionarse o tratar con honra al necio. Esta persona denigra la palabra de Dios, esta persona no toma en cuenta la palabra de Dios y cuando lo hace, pues es un hipócrita, es un inmoral, se está condenando a sí mismo, pero también va a estar dañándote a ti. Porque es como un arquero que está lanzando flechas, pero te la está apuntando a ti mismo. Te va a dañar a ti. Entonces es como, ten cuidado de tu relación con los necios, porque al final te va a dañar también a ti. Te van a flechar a ti. Versículo 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Bueno, esta es una descripción muy gráfica. Es la reincidencia. La reincidencia, ¿cómo la ve Dios? Como un perro que ha vomitado y empieza a lamer otra vez su vómito. Asqueroso. Delante de los ojos de Dios, cuando un necio va y vuelve a hacer la misma necedad, a Dios le da asco. Esa es la visión de Dios. ¿Cómo nosotros vemos eso? Es un desliz del hermano. Es una debilidad. No, debemos asquearnos, debemos reaccionar como Dios reacciona. Eso no se hace, es asqueroso, no lo vuelvas a hacer, por eso hay que reprenderlo, lo vamos a ver al final. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, hay personas peores que el necio. Una persona es peor que el necio cuando se cree que sabe mucho, pero no pone, una vez más, no pone en práctica la palabra de Dios. Es un hipócrita. Esta persona, note que en el mismo, estamos en el 12. Versículo 16 nos habla del perezoso. Si es horrible para Dios el necio, si no merece honra, si es inmerecedor de honra, mire lo que dice de Dios del perezoso. Versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es decir, hay grados de necedad. Está el necio y está el supernecio. Está el necio, que ya hemos visto una descripción gráfica. El Señor, por medio de estos símiles, nos está dando un panorama, cómo se ve eso. Pero nos dice, ¿sabes qué es más necedad? El perezoso. Lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Pero quiero decir
que a veces pensamos esto es lo peor que puede hacer una persona. No, hay cosas peores que puede hacer una persona. No sabemos hasta dónde puede llegar una persona. Ve a los criminales, vea la historia de grandes criminales. Hasta ahí puede llegar una persona. Entonces no crea que las personas simplemente tienen algún límite. No, Dios los limita por la gracia de Dios. Pero hay peores que otros, definitivamente. Solamente el Señor puede restringir eso. Entonces con estos símiles nos da las razones del por qué no debemos honrar, aupar, apreciar, admirar a los necios, a los que se desvían de la palabra de Dios. No son nuestra referencia, no deben ser nuestro punto de guía en nuestras vidas. Pero ahora nos va a decir cómo tratarlos. Ya nos ha hablado por medio de símiles la forma, pero ahora nos va a decir de forma expresa en los versículos 4 y 5 cómo tratar a esas personas. ¿Cómo tratarlos? Por medio de este mandato expreso nos manda a cuidarnos en cómo tratamos a los necios. Versículo 4 dice, nunca. Eso significa, guárdate, está atento, está pendiente de tus palabras. ¿Qué dice? Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Nunca te rebajes al campo de él. Nunca contiendas con él en su territorio. No lo hagas. Tienes que estar pendiente de que él no te esté arrastrando a su territorio para hablar tonterías y necedades. Porque ahí él te va a ganar, porque es muy necio. No se olvide de eso. O sea, ¿sí? Si van a platicar, si van a hablar de necedad, él va a ganar siempre. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Mire lo que dice, para que no seas tú también como él. No te pongas a la misma altura que él. Más bien, dice, nunca respondas, y ahora dice, responde. Nunca respondas en el versículo 4, en el versículo 5 dice cómo hay que responder. No significa que nunca hay que hablar con un necio, nunca hay que responderle. No. ¿Sabe cómo responde un necio cuando se le ofende, hermanos? Cuando se le ha agraviado, se le ha dañado algo. ¿Cómo responde el necio? Con agresividad, con improperios. No te rebajes a responder como él responde en esas situaciones. Sabiduría de lo alto, hermano. No respondas igual, más bien responde, dice, al necio como merece su necedad. Vence con el bien el mal. Responde al necio como merece su necedad, y esta es la razón, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿cuál es el llamado en primer lugar en este Proverbios 26? ¿Cuál es la visión que debemos tener de los necios? Es como, no merece esto, es como aquello. Espero que lo pueda ir leyendo y pueda ir visualizando cómo Dios los ve. Y en segundo lugar, ¿cuál es el mandato expreso? No debo tratar como ellos. No debo rebajarme a la forma en cómo Él responde ante las situaciones. Que el Señor me ayude a responder de acuerdo, no a la necedad, sino como merece la necedad, de una forma totalmente contraria. ¿Qué es lo contrario a lo necio? La sabiduría. La sabiduría. Porque así no solamente dejamos en mal, dejamos en ridículo. Es decir, sí se puede responder de otra forma en este mundo y no siempre como los hombres necios. Y estamos exaltando el nombre de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no rebajarnos a los necios, a no honrar a los necios en la forma en como nosotros también podemos responder en esta vida. Y que estos símiles nos ayuden a ver un poco cómo Dios los ve. Esos lentes con que Dios ve, bueno, que nos pongamos los lentes de Dios, digamos. Que tengamos una buena cosmovisión, hermanos, de la vida, de cómo Dios ve a los necios y nos apartemos de ellos. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por estos versículos que nos ayudan, nos animan, Señor, a no congraciarnos, a no honrar, a no
engrandecer, admirar la necedad, Señor. Aquel que se ha desviado de tu palabra y obviamente va a actuar irracionalmente. Ayúdanos a responder como merece la necedad, de forma contraria, con sabiduría, con dominio propio, con palabras de gracia, con un temor verdadero a ti, Señor. Ayúdanos entonces a no andar como necios en esta vida. Ayúdanos a levantar nuestras miradas, poner nuestra mirada en nuestros ojos en lo alto, en la cruz de Cristo, Señor, y que nosotros podamos vivir, Señor, realmente cada día más conformados a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.